Uno de los principales problemas que tenemos los podcasters, ¿no? Y bueno, en realidad todo creador de contenido, pero los podcasters sobre todo, es el tema de la constancia. ¿Cómo podemos ser constantes con nuestro contenido? Diego, no sé qué hacer, a veces publico una semana sí, una semana no, quiero hacerlo todas las semanas, pero no puedo, es muy complicado, me falta tiempo, se mete con mis otras labores, no sé muy bien qué hacer. Yo te digo que no te preocupes, porque hoy vamos a ver cómo podemos ser constantes con nuestro podcast. No te lo pierdas. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador y CEO de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas que ya sean personales o de negocios a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. Y en este canal encontrarás tips y herramientas que te ayuden a ti a sacar tu proyecto adelante y que sea cada vez más profesional. Como les comentaba al inicio, el mayor problema de todo podcaster es la constancia. Aquí les suelto un dato. La mayoría de los podcasts se quedan en el episodio número 10. No pasan el episodio número 10 y esto básicamente es por eso, por la falta de constancia. Entonces el día de hoy les quiero dar 5 tips para que ustedes puedan ser constantes con sus podcasts. Son 5 prácticas sencillas de aplicar que las tenemos que hacer, eso sí, no es que se van a hacer solas, pero no son tan complicadas y que te pueden permitir mantener la constancia. Así que vamos con eso. Punto número 1. Arma un calendario. Esto es clave a la hora de manejar contenidos. Y te voy a dar 2 fechas básicas que debes manejar en un calendario. La primera es la fecha de grabación y la segunda es la fecha de publicación. Esas son las 2 fechas clave si es que estamos hablando de cada episodio, que tienes que tener claro, ¿no? Ya sea que hagas entrevistas, ya sea que tú vas a grabar solo, etc. Entonces, ya sabes, punto número 1, fecha de grabación y punto número 2, fecha de publicación. Si quieres saber más de cómo armar un cronograma de contenidos de podcast, no te preocupes porque tenemos un video donde entramos un poquito más a detalle de lo que yo te puedo contar aquí. Y así que te voy a dejar el video por acá para que puedas ir a verlo. Punto número 2. Crea contenido suficiente. ¿A qué me refiero con crea contenido suficiente? Esto quiere decir que a la hora que estés por empezar tu podcast, si es la primera vez que vas a hacer un podcast o estás cerrando una temporada, el contenido ya lo tengas pensado antes de empezar a grabar. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener pensado los temas con anticipación. No puedes esperar el semana a semana para recién tener un tema. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque claro, hay muchas personas que sí tienen esa habilidad de poder crear nuevos temas cada semana. Sin embargo, esto no lo puede hacer la mayoría de personas. Así que mi recomendación es que hagas una batería de temas, ya tengas títulos de los episodios y cada semana los vayas desarrollando. Pero sí es necesario que tengas con anticipación el contenido suficiente para poder cubrir una temporada, ¿no? Ya sea que tu temporada sea por 12, ya sea que tu temporada sea de 24 o todo el año, etcétera. Con anticipación, asegúrate de tener. O si quieres hacer el contenido mensual, también. Pero trata de no depender del semana a semana. Punto número 3, y puede sonar un poco obvio, pero no lo es, porque me he topado con muchos casos de estos, que es conoce el proceso de producción. Lo voy a repetir otra vez. Conoce el proceso de producción. ¿A qué me refiero con conoce el proceso de producción? Que no solamente es, ok, armo un guión y grabo. Acuérdate que después también viene toda la parte de la edición, que también viene la parte de subir el episodio, de distribuirlo. Entonces conoce y domina bien y entiende en qué parte eres mejor tú y si quizás valga la pena derivarlo con otra persona. Pero principalmente tienes que conocer bien el proceso de producción. Tienes que entender cuáles son los pasos para que cuando empieces el podcast no sea una sorpresa, ¿no? De, uy, no, me demoré o no fui constante porque no sé bien cómo se sube el podcast, porque no sé bien cómo promocionarlo, porque no sé editar, ¿no? Y estas cosas. Es mejor que entiendas bien el proceso. No estoy diciendo que tienes que dominar todo. Lo que estoy diciendo es que sepas qué es lo que hay, qué es lo que se viene. Y tú ya decidas, ¿no? Como gestor del proyecto, decir
si es que tú vas a hacer todo o si vas a pedir ayuda, etc. Porque muchas veces pasa, ¿no? Dice, uy, no sabía cómo editar esto, y la verdad es que ese episodio se quedó en el tintero, ¿no? El podcast se quedó atascado porque la verdad es que no sabía cómo subir el podcast y ya lo dejé ahí nomás porque no sabía bien qué hacer. Entonces eso también te pone trabas para ser constante o hasta trabas para empezar, ¿no? Entonces ten eso en cuenta. Conoce los procesos de producción. Punto número 4. Ten un inventario de episodios. Esto va muy de la mano con el punto número 2, que era que crea contenido suficiente. Cuando decíamos crea contenido suficiente, era ten temas, ten guiones, ten el suficiente contenido para determinado lapso de tiempo. Cuando digo ten inventarios de episodios, acá ya estamos hablando de la ejecución. Si tu podcast es un podcast atemporal, es decir, si tú escuchas ese episodio hoy día o lo escuchas en un año, puede llegar a tener la misma validez, o al menos ya, no nos vayamos un año, 6 meses, ¿no? O sea, si no va a variar mucho en ese tiempo la situación de lo que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, un podcast de, no sé, de redes sociales, ¿no? De marketing. Sí, obviamente siempre hay cambios en el marketing, pero hay principios que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, esos principios los puedes tocar, los puedes grabar con anticipación. A eso quería llegar. Que ejecutes con anticipación, que no te esperes a la misma semana para recién grabar el episodio. Sobre todo, si es que haces un podcast de entrevistas, es mejor tener las entrevistas grabadas con anticipación a que esperar la misma semana en la que quieres grabar y quieres publicar. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu invitado te falla? ¿Qué pasa si el invitado te dice que no puede? Te quedas sin episodio. Entonces lo que tú tienes que hacer, y es mi recomendación, es que grabes los episodios con anticipación. Incluso el ideal y lo que se suele hacer profesionalmente cuando es un podcast, de nuevo, evergreen, así se le denomina en contenidos, es decir, contenidos que se mantienen verdes a lo largo del tiempo, es grabar todas las temporadas con anticipación. O sea, no esperar de grabar semana a semana. Normalmente lo que se graba diariamente o semanalmente es cuando hablamos de noticias, ¿no? De cosas de último momento, de último minuto. Pero si lo que nosotros estamos haciendo es contenido evergreen, por favor grábenlo con anticipación y tengan un inventario de episodios para que de esa manera ya es editar y publicar, ¿no? De nuevo, también de la mano con el punto anterior de conocer el proceso. Entonces tengan un inventario de episodios. Punto número 5. Pausas creativas. Tengan pausas creativas. Programen estas pausas creativas. Ya ustedes determinenlo si quieren que sean diarias, si quieren que sean semanales, mensuales, pero dense un momento para pensar en qué cosa, hacia dónde quieren llevar su podcast. Porque a veces estamos tan metidos en el día a día o tan metidos en la secuencia que no nos tomamos un tiempo para generar nuevas ideas y nos termina disgustando lo que estamos haciendo, ¿no? Nos terminamos por rechazar nuestro podcast porque no nos gusta y eso a veces, ¿sabes qué? Ya no me está gustando lo que estoy haciendo y lo voy a dejar de hacer, y dejas de ser constante. Ten pausas creativas, ya sean semanales o diarias, en las que revises lo que estás haciendo, te pongas a pensar, ya sea que estés caminando, ya sea que estés haciendo ejercicio, etcétera, pero date un espacio en el cual puedas pensar y desarrollar nuevas ideas para seguir potenciando tu podcast. El podcast es algo vivo, no es que tienes un formato y lo vas a hacer así siempre. Por ejemplo, vean el canal de YouTube, el primer video, comparen, bueno, ya he ido editando cosas, pero pueden ver los títulos, las portadas, las cosas van cambiando, y esto es porque tomamos referencias, porque reflexionamos, vemos, decimos qué cosas podemos hacer mejor, etc. Lo mismo pasa para el podcast. Entonces, tómense esas pausas creativas para seguir siendo constantes. Bueno, amigos, esos han sido 5 tips de cómo podemos mantener la constancia, ¿no? Con constancia, ya saben, me refiero a publicar, ¿no? Según la frecuencia que hemos determinado. Si quieren saber cómo podemos determinar una frecuencia, es decir, cada cuánto debería publicar mi podcast, también tenemos un video sobre eso, así que se los voy a dejar por aquí para que lo sepan. Pero lo clave es que ustedes sean constantes, ya sea su podcast diario, ya sea su podcast semanal, cada 2 semanas, mensual, etc. Tengan eso en cuenta. Rápidamente hacemos un repaso antes de irnos. Primero, arma tu calendario. Segundo, crea contenido suficiente, ten suficientes temas. Número 3, conoce los procesos de producción, entiende qué es lo que tienes que hacer para que cuando llegue el momento no estés confundido o confundida. Punto número 4,
tenga un inventario de episodios. O sea, no solamente tenga los temas, sino ya grábalos con anticipación. No tienes que grabar la misma semana que vas a publicar. Puedes grabar muchos episodios antes y después los vas publicando. Y punto número 5, pausas creativas. Date un tiempo, reflexiona, mira lo que estás haciendo y fíjate si puedes mejorar. Bueno amigos, conmigo es hasta un próximo video. No se olviden que por aquí les dejo nuestro curso gratuito de podcast. Por aquí les dejo mi podcast llamado Contenidos y aquí abajo les dejo un videito adicional. Nos vemos.